¿Qué vale más para un padre? ¿Construir un imperio para dejarle a su hija o construir los recuerdos que ella atesorará en su corazón? Santiago Torres, un titán de la tecnología, creía conocer la respuesta, pero el destino estaba a punto de darle la lección más dura de su vida. En lo alto de su rascacielos de cristal y acero, Santiago cerraba un trato multimillonario. Su nombre era sinónimo de éxito, su fortuna, legendaria. Pero al colgar el teléfono, el silencio de la oficina se sentía igual al de su enorme mansión, un vacío frío que ni todo el dinero del mundo podía llenar. En su escritorio, junto a la pantalla que mostraba cifras con 9 ceros, reposaba una foto de su difunta esposa. A su lado, un dibujo infantil de su hija Valentina, de 6 años. Santiago sintió una punzada de culpa. Sabía más de algoritmos que de los sueños de su pequeña. Ese mismo día, su nueva esposa, Jimena, resoplaba de fastidio. Tenía que llevar a Valentina a una fiesta infantil, una tarea que consideraba una pérdida de tiempo. En su mente solo había espacio para planear un viaje de compras a París con sus amigas, una conversación que la mantuvo pegada a su celular. Al regresar a la mansión bajo el sol inclemente del mediodía, estacionó la lujosa camioneta. Totalmente absorta en su llamada, bajó del vehículo, que se cerró automáticamente con un chasquido. Adentro, en su sillita, Valentina dormía profundamente, olvidada por completo por la mujer que debía cuidarla. Dentro de la casa, la vida seguía su curso. El personal se movía en silencio, cumpliendo sus deberes. Entre ellos estaba Lucía Reyes, la niñera de Valentina, una mujer de Oaxaca, con la tierra de su pueblo en el corazón, y una nobleza que no se compraba con dinero. Lucía sentía un cariño genuino por la pequeña Valentina. Veía en los ojos de la niña la misma soledad que a veces sentía en ese palacio de mármol. Le cantaba las canciones de cuna que su propia madre le cantaba, llenando sus días con un calor que el lujo no podía ofrecer. Para Jimena, Lucia era invisible, una sombra que limpiaba y servía, pero para Valentina era su refugio, la única persona que parecía entender su pequeño mundo. Un lazo invisible, pero más fuerte que el acero, se había forjado entre la humilde empleada y la pequeña heredera. Pero ahora, el sol golpeaba con furia el techo de la camioneta. Adentro, el aire se volvía denso, irrespirable. La pequeña Valentina, que dormía plácidamente, comenzaba a sudar. Su respiración se volvía superficial, atrapada en una trampa de lujo y negligencia. Jimena, mientras tanto, se había puesto sus audífonos y se relajaba junto a la piscina, completamente ajena al horror que se desarrollaba a pocos metros de ella. Para todos en la casa, la niña simplemente no había regresado todavía. Nadie sospechaba, nadie la buscaba. El tiempo corría, cada segundo era crucial. El calor dentro del vehículo aumentaba a niveles peligrosos, transformando el interior de lujo en un horno. La vida de una niña inocente pendía de un hilo, suspendida entre el olvido de una mujer y el silencio de una mansión. Afuera, todo parecía tranquilo, pero una tragedia silenciosa estaba en marcha. ¿Cómo era posible que en una casa llena de gente nadie notara la ausencia de una pequeña de 6 años? La respuesta era tan simple como aterradora. La única persona que realmente se preocupaba por ella no sabía que había vuelto. El destino, sin embargo, tiene maneras misteriosas de actuar. A veces pone a la persona más inesperada en el lugar correcto, en el momento exacto. Un héroe no siempre lleva capa. A veces lleva un uniforme de trabajo y un corazón lleno de bondad. La pregunta que flotaba en el aire caliente de esa tarde era devastadora. ¿Se daría cuenta alguien a tiempo para salvar a Valentina? ¿O el error fatal de una mujer codiciosa costaría el tesoro más grande de un millonario solitario? La vida de la niña estaba en juego y el reloj no se detenía. Antes de continuar, dime, ¿de dónde estás viendo este video? Suscríbete al canal y dale me gusta para apoyarnos. En el segundo piso de la mansión, mientras limpiaba una ventana que daba al jardín, Lucía sintió un nudo en el estómago. Era una inquietud extraña, un presentimiento oscuro que no podía explicar. El sol de la tarde parecía brillar con una intensidad amenazante, casi cruel. A través del cristal, su mirada se desvió hacia la entrada. Vio la camioneta de Jimena estacionada en un lugar inusual, directamente bajo el sol. Su corazón dio un vuelco. ¿Por qué la dejaría ahí? Un sudor frío recorrió su espalda, mientras una idea terrible comenzaba a formarse en su mente. Dejó todo y bajó las escaleras corriendo, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Cada paso se sentía pesado.
como si avanzara contra una corriente invisible. El silencio de la casa ahora le parecía ensordecedor, ominoso. Se dirigió directamente hacia la puerta, con la esperanza de estar equivocada. Al salir, el calor la golpeó como un muro. Se acercó al vehículo, con el miedo creciendo en su interior. Las ventanas polarizadas no dejaban ver nada. Pegó el rostro al cristal caliente, tratando de distinguir algo en la oscuridad del interior. Y entonces la vio. La silueta de Valentina, inmóvil en su sillita. Su carita estaba roja y cubierta de sudor, su cabecita caída hacia un lado. Lucia sintió que el mundo se detenía. Un grito ahogado escapó de sus labios, pero fue un sonido hueco, sin fuerza. ¡Ayuda!, gritó con todas sus fuerzas, golpeando el cristal con los puños. ¡Hay una niña aquí adentro! ¡Ayuda, por favor! Pero sus gritos se perdieron en la inmensidad del jardín. Ximena estaba lejos, con su música, y el resto del personal estaba dentro, en el otro lado de la casa. El pánico se apoderó de ella. No había tiempo. No podía esperar. Vio una piedra grande y pesada, de las que adornaban el jardín. Sin pensarlo dos veces, la tomó entre sus manos temblorosas. El peso le dio una extraña sensación de resolución. Cerró los ojos y, con un grito de desesperación, golpeó la ventana lateral con todas sus fuerzas. El cristal de seguridad se estrelló en 1000 pedazos, creando una explosión de sonido en la tarde silenciosa. Los fragmentos volaron, haciéndole pequeños cortes en los brazos y las manos. Sin sentir el dolor, metió la mano por el hueco y abrió la puerta. Desabrochó el cinturón de la sillita y sacó el cuerpo inerte y caliente de Valentina. La abrazó contra su pecho, llorando desconsoladamente, mientras corría hacia la sombra de la entrada principal. En ese preciso instante, el auto de Santiago Torres cruzaba las puertas de la propiedad. Lo que vio lo dejó helado. Su empleada, con la ropa y las manos manchadas de sangre, sosteniendo a su hija que parecía no respirar, junto a su camioneta con la ventana destrozada. El viaje al hospital fue una pesadilla borrosa. Santiago conducía, con el corazón en la garganta, mientras Lucía, en el asiento trasero, le susurraba a Valentina, rogándole que despertara. Ximena, a quien habían llamado, llegó al hospital minutos después. Su principal preocupación era el costo de la reparación del vehículo. En la sala de espera, la tensión era insoportable. Lucía no se separaba de la puerta, rezando en voz baja, sus lágrimas trazando surcos en el polvo de su rostro. Santiago la observaba, confundido y asustado, viendo en ella una angustia que parecía mucho más profunda que la de una simple empleada. Ximena, por otro lado, caminaba de un lado a otro, quejándose por teléfono con una amiga sobre el drama y la incompetencia del personal. Sus palabras eran como cuchillos en el aire tenso del hospital, revelando una frialdad que helaba la sangre. Finalmente, un doctor salió a su encuentro, con el rostro serio. «Señor Torres», dijo con voz grave, «tuvimos que reanimarla. Su temperatura corporal era críticamente alta». Hizo una pausa que pareció una eternidad. Llegaron justo a tiempo. Unos minutos más y no lo habría logrado. Santiago sintió que las piernas le fallaban. Miró a Lucia, cuyo llanto ahora era de alivio, y luego a Ximena, que solo atinó a forzar una expresión de preocupación. Por primera vez, vio a las dos mujeres con total claridad, y la verdad comenzó a abrirse paso en su mente. La gratitud que sentía hacia Lucía era inmensa, abrumadora. Esa mujer humilde, a quien apenas había notado, había salvado la vida de su hija. Le debía todo, pero no se daba cuenta de que, para Ximena, la gratitud no era una opción. La supervivencia lo era todo. De vuelta en la mansión, mientras Santiago pasaba la noche en el hospital junto a su hija, la mente de Ximena trabajaba a toda velocidad. El pánico se había transformado en un cálculo frío y despiadado. La heroína del día tenía que convertirse en la villana, o su vida de lujo se acabaría. Comenzó a tejer una red de mentiras. ¿Y si Lucía había sacado a la niña del auto para luego fingir un rescate y ganar el favor de Santiago? ¿Y si había sido descuidada y, para cubrir su error, había roto la ventana de forma tan dramática y peligrosa? La semilla de la duda era todo lo que necesitaba plantar. Acusaría a Lucía de ser imprudente, de poner en riesgo a la niña con los cristales rotos. La culparía de negligencia. Haría que Santiago creyera que la salvadora era, en realidad, una amenaza para su familia. El plan era cruel, retorcido y vil,
Jimena usaría su influencia y su cara de ángel para destruir a la única persona que había demostrado un amor verdadero por Valentina. El campo de batalla estaba cambiando. Ya no era una lucha contra el tiempo, sino contra la mentira. Dale like si crees que la bondad de Lucia podrá contra la maldad de Jimena. La mujer que había salvado a la niña ahora estaba en la mira de la mujer que casi la mata. La injusticia se cernía sobre la mansión, oscura y amenazante. Lucia había actuado por amor, pero ahora el odio y la envidia amenazaban con destruirla por completo. Santiago, atrapado entre la gratitud y las futuras mentiras de su esposa, tendría que tomar una decisión. Su fortuna podía comprar casi cualquier cosa, pero no podía comprar la verdad. Tendría que encontrarla por sí mismo, antes de que fuera demasiado tarde. La batalla por la justicia apenas comenzaba. La heroica acción de Lucía, en lugar de ser su recompensa, podría convertirse en su perdición. ¿Lograría la malvada Jimena salirse con la suya y destruir a la humilde empleada antes de que Santiago descubriera la terrible verdad? El destino de todos pendía de un hilo muy delgado. Santiago regresó del hospital con Valentina en brazos, pero también con una duda sembrada en el corazón. Las excusas de Jimena sobre el incidente sonaban huecas, mientras que el heroísmo silencioso de Lucía resonaba con la fuerza de la verdad. Decidió que no dejaría el destino de su hija en manos de la suerte. Usando su imperio tecnológico, ordenó la instalación de cámaras de seguridad adicionales y discretas por toda la mansión. No buscaba espiar, buscaba proteger. Se había transformado. Ya no era el director general ausente, sino un padre dispuesto a usar todo su poder para descubrir la verdad y proteger a su familia. No tardó en encontrar lo que buscaba. En la pantalla de su celular, vio a Jimena acorralar a Lucía en la cocina. Las palabras que salían de su boca eran veneno puro, humillando a Lucia, llamándola ignorante y torpe. La crueldad en su voz no dejaba lugar a dudas sobre su verdadera naturaleza, pero la prueba definitiva llegó al día siguiente. Santiago observó en vivo cómo Jimena entraba a su propio joyero, tomaba un costoso collar de diamantes y se dirigía sigilosamente a la habitación de Lucía. El corazón de Santiago martilleaba mientras veía a su esposa meter la joya en el bolso de la humilde empleada. Minutos después, su teléfono sonó. Era Jimena, con una voz falsamente alarmada, acusando a Lucía de robo. «¡Tienes que venir, Santiago! ¡La ratera esa me ha robado!», gritaba. Santiago sintió una rabia helada. «Voy para allá», respondió con una calma que aterraba. Cuando llegó, encontró a Jimena acusando a una pálida y confundida Lucía, quien negaba todo con lágrimas en los ojos. Santiago miró a su esposa y le pidió que repitiera la acusación frente a todos. Con una sonrisa triunfante, Jimena lo hizo, describiendo cómo su valiosísimo collar había desaparecido. Fue entonces cuando Santiago se dirigió a la gran pantalla de la sala. «Qué curioso», dijo, mientras presionaba un botón en su teléfono, «porque yo tengo una versión un poco diferente de los hechos». La pantalla se encendió, mostrando el video de seguridad en una claridad devastadora. La sala quedó en un silencio sepulcral mientras la grabación mostraba a Jimena plantando la joya. El rostro de Jimena pasó del triunfo al pánico y luego a la desesperación. Intentó negarlo, balbucear excusas, pero las imágenes no mentían. Su máscara de esposa perfecta se hizo añicos para siempre. «Fuera», dijo Santiago, su voz resonando con una autoridad implacable. «Toma tus cosas y lárgate de mi casa y de mi vida, ahora mismo». Expulsada y humillada, Jimena perdió todo lo que su codicia la había llevado a desear, enfrentando además consecuencias legales por la negligencia y la falsa acusación. Tras la tormenta, la calma regresó a la mansión. Santiago se acercó a Lucía, quien todavía temblaba por la conmoción. La miró a los ojos con una gratitud y una admiración que nunca antes había sentido. Vio en ella una fuerza y una dignidad que valían más que toda su fortuna. «Lucía, no hay palabras para agradecerte lo que hiciste por mi hija», comenzó, con la voz cargada de emoción. «Salvaste su vida, y casi pierdes todo por culpa de una mentira. Permíteme enmendarlo». Le ofreció no solo un puesto de honor, sino garantizar la seguridad y el futuro de toda su familia en Oaxaca. En ese momento, las barreras sociales que los separaban se derrumbaron por completo. Él no era el millonario, y ella la empleada. Eran dos personas que habían encontrado en la crisis una conexión genuina. Él vio en ella el corazón que le faltaba a su hogar, y ella vio en él al hombre bueno detrás del magnate. El amor,
que había nacido en medio del miedo y la gratitud, finalmente floreció. Santiago se dio cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en sus cuentas bancarias, sino en tener a su hija a salvo y a una mujer como Lucía a su lado, la pieza que completaba su alma. 6 meses después, el jardín de la mansión ya no era un lugar silencioso y formal. Las risas de Valentina llenaban el aire mientras corría por el césped, perseguida por un Santiago transformado. Ya no era un fantasma en su propia casa. Era un padre presente, feliz y completamente enamorado de su vida. Lucia los observaba desde la terraza, con una sonrisa radiante. Ya no vestía uniforme, sino la ropa de una mujer amada y respetada. Era la reina de ese hogar, no por el lujo que la rodeaba, sino por el amor que había sembrado y que ahora cosechaba. Valentina corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. «Te quiero, mamá Lucia», susurró la pequeña. Santiago se acercó y los envolvió a ambos en un abrazo, formando un círculo de amor perfecto. Había encontrado lo que el dinero nunca pudo comprar, una familia de verdad. La historia de Santiago y Lucia demostró que el amor verdadero no entiende de clases sociales y que la bondad es la mayor fortuna. Encontraron la felicidad no en un palacio, sino en el corazón del otro, construyendo un futuro donde la única riqueza que importaba era la del alma. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte más historias que llegan directo al alma. No olvides dejar tu comentario.